mostrar su ejercicio. ¿Alguno de préstamo de libro primero? ¿Ninguno? Bueno, Grupo entonces, 6, ¿vale? Tienen ahí subido si querés en el foro. ¿O querés ajá. llamar uno que no haya subido? Vamos a grupo, equipo 6. Sí, Bueno, el equipo 6, ¿hay alguien del equipo 6? Sí, profe. Bueno, Matías fue el que habló. Sí, ¿Querés compartir la solución de tu equipo? bueno, profe. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Bien, nosotros hicimos préstamo del libro. A Ujú. ver si puedo. Hacer un zoom. Ah, ahí está. Bueno, empezamos con Ujú. el diagrama de caso de uso, que es prestar el libro, lo hace el bibliotecario. La descripción sería si el actor sería el bibliotecario, el prerequisito sería que exista un pedido realizado por un cliente que esté registrado, o sea, o por un cliente. Y luego el camino estándar sería el bibliotecario verifica que el cliente se encuentra en el sistema, el bibliotecario busca el libro por su nombre, el sistema devuelve la cantidad del libro en stock, la cantidad del libro en stock, o sea, cuánto hay, si hay de o no del libro, el bibliotecario elige realizar un préstamo, el sistema despliega un formulario, el bibliotecario completa el formulario con los datos del cliente, el bibliotecario registra el préstamo, el sistema analiza, o sea, el sistema almacena el préstamo y el sistema actualiza el stock. Y ahí Em, terminaría. Para, existe un pedido realizado por un cliente registrado, pusiste como un requisito, un Y prerequisito. Mm. en realidad Eh, creo que mm, lo fui cambiando a último momento y me olvidé de corregir aquí, pero en realidad sería existe un pedido realizado nada más. claro, porque si no después completás el formulario de datos del cliente, Claro, sí, que en realidad sería de socio, ¿no? Más que de sí, cliente. sí, sería como a La un socio, bibliotecaria, alguien, la biblioteca más que clientes tiene socios. claro, sí. Camino alternativo sería, bueno, ahí sería en el caso de que no esté registrado, que por Mm, eso está mal esto. mm. En el caso de que no esté registrado, entonces ahí se registra el cliente y luego vuelve al punto 2 en donde se solicita de ¿Y vuelta por, el y, libro. y por qué es que existe un pedido realizado? Esa parte no entiendo. Es decir, nosotros los planteamos como que existe el socio, pide prestar, o sea, pide el que se le preste un libro, entonces a partir de ahí el bibliotecario va a verificar si el cliente ya está, si el socio ya está registrado en el sistema y de ahí va y busca el Pero libro. te hago una pregunta, ¿eso de que existe un pedido realizado es algo que está registrado en el sistema? No, Entonces no no, es un requisito inicial del sistema, claro, no, entonces no iría. ¿sí? Bien. Luego, otra alternativa sería que el sistema informa si no hay existencia del libro, y en ese caso volvería en realidad sería el 10 y ahí terminaría el caso de uso. Y la postcondición sería que el préstamo queda guardado y el stock queda actualizado. Luego Ajá. hicimos el análisis de las clases, los sustantivos que sacamos era bibliotecario, libro, cliente, préstamo, sistema y stock. De ahí, como bibliotecario en sí es el actor y no en sí no se guarda datos de él en el sistema,
Entonces no lo definimos como una clase. Las clases que quedaron definidas son libro, cliente, préstamo y sistema. Y luego Ujú, las clases de interfaz de usuario y la de control, del controlador. bien. Ujú, Entonces ahí definimos las responsabilidades de cada clase. El libro representa el libro que se encuentra disponible para ser prestado. Entonces de eso se almacena la información sobre el nombre del libro y la cantidad que hay guardada en stock de cada uno. Esa colaboración con la clase que se relaciona es con préstamo. Luego tenemos la clase cliente, que sería el socio, que representa a la persona que hace el pedido del libro. Almacena información sobre el nombre y el DNI de los clientes. Y también se relaciona con la clase de préstamo. Esta es para cuando se realiza un préstamo a través de las asociaciones que quede sentado que ese préstamo pertenece a un socio en específico, a un cliente, y que se le asigna un libro que es el que prestó. Luego préstamo, que entonces, representa. ahí sí, sí, entonces, si cliente o socio necesita de la colaboración de préstamo, algo tiene que tener dentro de la responsabilidad. De cliente Porque ahí sería. como responsabilidad vos simplemente me pusiste almacena información sobre el nombre y el DNI de los clientes o el DNI de los socios. Ujú. ¿Sí? Entonces yo cuando establezco la responsabilidad de las clases y pongo cuáles son las clases que van a colaborar con esa clase que estoy describiendo, en la colaboración yo tengo que definir clases que me van a ayudar a mí a que la clase cliente en este caso pueda llevar a cabo las responsabilidades que yo describí. Pero no quedaría sentado eso aquí en préstamo, que nosotros definimos que préstamo conoce al cliente que realizó el préstamo y el libro que fue prestado. Entonces, préstamo queda relacionado con Ujú. libro y cliente. De Claro, eso forma es de que pre. Ajá. el cliente en sí sería en responsabilidad también el cliente conoce los préstamos que realizó El para cliente completarlo. conoce el préstamo en el que está involucrado en todo caso, Claro, el préstamo al que está ¿sí? involucrado. Ahí igual vamos a ver cómo hiciste el diagrama de clases, porque si hiciste una asociación en una sola dirección, por ahí no hay colaboración y simplemente cliente se conoce a sí mismo, digamos. O sea, cliente no conoce préstamo, pero préstamo accede a cliente desde préstamo. Si yo no podría ser al revés, digamos, ¿no? Luego, sistema, que sería representa la clase principal que gestiona el sistema de préstamo, en donde conoce los clientes de la biblioteca, los libros que posee la biblioteca, cuáles fueron prestados y los préstamos que se hicieron. Entonces se relaciona con libro, cliente y préstamo. Luego viene la interfaz, que representa la clase Ujú. interfaz que posibilita la interacción entre el actor, el sistema para cargar un préstamo. Este recibe mensaje para buscar el libro, para buscar el cliente y de confirmación de si se realizó o no correctamente el préstamo. Y se relaciona con la clase del controlador. Entonces, el controlador lo que hace es representa la clase encargada de conocer las acciones necesarias para realizar un préstamo. Este crea la interfaz de usuario y envía al sistema mensajes sobre las acciones que fueron seleccionadas por el actor y recibe los resultados de las operaciones realizadas por el sistema. Entonces, se Ahí relaciona. cómo está bien, eso está bien, digamos. ¿Cómo yo, porque a mí como que me falta una clase acá, vos tenés, a ver, anda tu diagrama de clases. ¿Cómo vos sabés cuál es el ejemplar que está prestado? Yo O sea, ¿cuál es planteé, o porque sea, vos tenés de un mismo libro, podés tener uno o varios libros, o sea, varios ejemplares de ese libro. Y vos para poder saber en cuál está ese préstamo, ¿cómo vos sabés eso desde la clase libro? sería cuál instancia del libro pertenece al préstamo, o Claro, no pero es entiendo que bien. sí, porque vos vas a tener, por ejemplo, libro, el nombre,
UML y patrones, ¿no? Así voy poniendo los valores a los atributos que vos pusiste ahí. UML y patrones el nombre. Stock 6. Sí. Ajá. ¿Cómo sabes vos cuál es el ejemplar que está prestado? ¿Cómo sabes? O sea, porque vos tenés que controlar a quién le prestás cada uno de los ejemplares del libro. Y si ese ejemplar está en préstamo o no. Claro. Yo tenía, o sea, teníamos pensado que simplemente que la instancia, o sea, cuando instanciamos las clases, la instancia misma queda asociada con préstamo, porque a un préstamo solo le corresponde un libro y un cliente. Entonces, ese conjunto de asociación de cliente, préstamo, libro representa ya una relación y entre ellas no se le asigna ese libro, pero no dice exactamente cuál instancia de ese libro se le asigna. Claro, y no dice, por eso estoy preguntando, Tendría que porque vos existir en entonces realidad, en porque vos fíjate que si vos tenés 6 libros en stock, por ejemplo, que es el ejemplo que yo te di recién, vos vas a tener 6 relaciones de esa misma instancia con préstamo y con cliente. Porque vos 6 veces podés prestar ese libro. tendría que existir ¿Cómo en, identificás eso? ¿Y cómo identificás además el estado de ese ejemplar? ¿Y cómo identificás que te devolvieron el ejemplar que vos le prestaste? ¿Sí? según ¿Se este entiende la diagrama no situación? podemos. Sí, sí entiendo. En ese caso, tendríamos que completar el diagrama del libro añadiéndole, además de lo que tiene un estado y alguna especie de identificador. ¿Sería lo Tendrían correcto? que agregar una clase que sea ejemplar, por ejemplo. Claro, que herede del libro. ¿Sí? No, herede no es una herencia, es una relación de asociación nomás. No hay herencia ahí porque no es un tipo de libro. No hay una Claro, herencia. es. ¿Sí? Es Sí, una relación de asociación que podría ser de composición, porque si el libro no existe, el ejemplar tampoco, digamos, ¿no? Em, pero no de herencia, ¿sí? Y en realidad es el ejemplar el que va a estar relacionado con el libro, con el préstamo, claro, sí, tiene sentido. ¿sí? ¿Los otros van entendiendo lo que estoy planteando? O sea, entonces, según como está escrito aquí, lo que está diciendo es que en el caso, por ejemplo, como usted mencionó, de que hay un stock de 6, que Ujú. tenemos de un mismo libro, esos 6 elementos están en relación con préstamos y clientes, que no hay una forma de diferenciar de cuál está prestado y cuál no. Y no, porque vos por una misma instancia vas a tener N préstamos. Claro. ¿Y cómo Profe, sabes cuál es la instancia que está prestada? Y si vienen y te devuelven, ¿cómo sabes que ese libro es el que te devolvieron o te trajeron otro? O no tenés forma de identificarlo si vos no lo separás de la estructura general del libro, que son el libro, a lo mejor vas a tener el nombre, el ISBN, los autores, o sea, datos generales del libro. Y después en ejemplar, que es el que vos prestás realmente, vas a tener datos específicos de ese ejemplar, como no sé, un número de identificación dentro de la biblioteca, el estado de ese ejemplar, ¿sí? Alguna descripción. ¿Está? Sí. ¿Hay alguien que quería preguntar algo, me parece? sí, le quería preguntar del Sí. ejemplo que está dando usted, Ujú. de que le faltaría una relación, por ejemplo, entre cliente y libro y además un número de libro para poder identificar que se devolvió, que se prestó. Sí, sí está el ejemplar. Yo estoy hablando no de la clase libro. Le estoy diciendo a Matías que ahí a él le falta una clase ejemplar. Claro, ok. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿El ISBN sería suficiente para poder identificar a cada libro como uno, digamos, uno en cada préstamo?
o cambia El el IS, ISBN. no, el ISBN es único por libro, es decir, UML Patrones va a tener un ISBN que es único para todas las instancias de UML Patrones que exista, Ok, ¿sí? bien. Por eso dije que en ejemplar, en todo caso, vos vas a tener que tener un Un número, código claro, un identificador de código de cada libro. libro, un número de identificación dentro de la biblioteca. Bien, ¿Está? bien, sí. Yo tenía una duda en el ejemplo que está en la guía de las evaluaciones de docentes. Hay un controlador Ujú, del cual yo me basé más o menos para escribir el controlador de préstamos, que dice que colabora con sistema, pero luego en el ujú, diagrama se encuentra separado de todo y no se relaciona con sistema. ujú. Yo había hecho una aclaración que lo hacíamos por en realidad como para que quede claro el diagrama nomás y que no se crucen mucho eh, las, las flechas, las asociaciones entre las clases, ¿sí? Entonces solo indicábamos la relación entre controlador y UI, nada más. Ok, Cuando expliqué en la clase anterior, me parece, había hecho esa aclaración porque en todos van a ver que está así. Sí, es como una convención dentro de la cátedra. ¿Sí? bien. Bueno, después, más o menos en base a eso, Ujú, realizamos lo que es el diagrama de secuencias. em, Más o menos basándome un poco o sea, basándonos un poco en lo que era el diagrama de cómo estaba en el ejemplo. ujú, Lo que primero se hace es que se crea el controlador. El sí, controlador a su vez crea lo que es la interfaz de usuario. Entonces, el controlador manda un mensaje a la interfaz de usuario que es para que se muestre el apartado de buscar al cliente. Entonces, eso lo que devuelve es al bibliotecario, lo que le muestra es dónde debe colocar el DNI y el nombre, y ahí el bibliotecario inserta el DNI y el nombre del cliente. Esto devuelve el mensaje, la respuesta, lo que genera la búsqueda del cliente en lo que es el sistema. Le Matías, envía tu bibliotecario y es el actor, ¿no es cierto? El sí, que está en el... ¿Y por qué está recibiendo ese pedido préstamo? mm, pedido préstamo. Ah, Ese esto lo debería, él, pusimos él para. debería originar ese pedido préstamo porque claro. Bueno, pedido préstamo en realidad lo que sería es de dónde obtiene la información del nombre del cliente y del libro está que es. perfecto, pero esa información la va a brindar justamente él porque es el actor, no es la clase, así que de él tiene que salir esa Claro, interacción. entonces, si bien no es, o sea, es como que abstraemos ahí y decimos que de ahí directamente viene toda esa información. No abstraemos nada porque No, justamente ya estamos en el actor, diríamos, antes abstraíamos, ahora que ya tenemos el actor, puede él originar ese pedido. Claro, no pensamos directamente en el cliente, entonces. Ah, vos decís no, que él, no, no, la es Claro, que relación entre los vos, actores no se modela, claro. claro, claro, no, pero además vos acá estás modelando la interacción entre el actor que interactúa con el sistema sí, en el diagrama de secuencia. Y el cliente o el socio en este caso no es un actor que interactúa con el sistema. claro, sería ¿Sí? entonces, sí, entiendo. Bueno, y aquí sería el proceso de búsqueda del cliente. Es, con el DNI se busca, simplemente se obtiene el DNI, así en un loop, se va obteniendo una lista y se sale cuando se encuentra que el DNI coincide. En el caso de que no coincidir, CLI sería nulo y en ese caso se da de alta al socio al cliente. Se crea una instancia de cliente en donde se setea los nombres y el DNI y luego se añade a la lista y luego eventualmente se elimina. ¿Qué se elimina? Sí. Se elimina la instancia de cliente que se creó ¿Por qué? porque se lo añade a la lista.
se le añade a la lista de todos los No, clientes. no, pero vos no podés eliminar esa instancia. ¿No sería como un auxiliar que yo acabo de crear No, no, simplemente? no, es una instancia que persiste. No, 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 no es una lista temporal. Es la instancia que vos estás agregando a la lista de todos los clientes. Mm. ¿En qué caso se usaba los auxiliares? Los auxiliares Había un... usábamos cuando nosotros teníamos que hacer una lista filtrada de algo. Es decir, teníamos que y mostrar todos los que cumplían con esa condición. Por ejemplo, habíamos hecho una lista temporal cuando buscábamos los médicos o los pacientes que tenían un apellido en particular. Entonces, eso no podías devolver un resultado o varios, Ah, ¿sí? claro, sí, sí. Entonces, en ese caso, nosotros sí creamos una lista temporal que cumplía con la condición del apellido con el que tenía la búsqueda, ¿no? Y ahí lo íbamos cargando. Eso es temporal, porque es una lista filtrada, ¿sí? De solo los que cumplen con ese criterio. En este caso, vos estás creando una nueva instancia dentro del sistema que debe persistir, que no lo tengo que eliminar, porque ya va a ser un cliente dentro de mi sistema. Ok, sí. Bueno, más abajo aquí lo que hace es busca el libro, en donde ¿Por qué usa va la hacia atrás la búsqueda del libro? porque maneja a través del controlador. El controlador es Pero como el ¿por qué le intermedio. manda el mensaje a la Wii? El controlador a sistema tiene que ir. La Wii es No, no, la buscar libro, por ahí el nombre no está muy bien hecho, pero buscar libro en realidad lo que es como la interfaz, lo que muestra la UI de qué debe ingresar para poder realizar la búsqueda del libro. Bueno, Lo que es la búsqueda, entonces tenemos que poner algo como ingresar nombre de libro, por ejemplo, ¿sí? Porque el claro, buscar libro nos está dando idea de que vos estás por ir a buscar el libro, justamente. No que claro, estás no, no, solicitando el nombre del libro que querés buscar. claro, lo que es en sí la búsqueda se da a través del get libro, que es aquí, que eso sí es al sistema. En el de cliente me lo pasaste medio rápido arriba, pero pasa lo mismo, ¿sí? Me parece. Si podés ir más Sí, creo que arriba, viste que dice buscar sí, cliente, está, no, vos tenés que en todo caso solicitar cliente, solicitar nombre de libro a la UI, ¿sí? Porque el buscar es como que se utiliza desde el controlador hacia adentro del sistema. Si no estás dando otra idea con los nombres de los métodos, sí. ¿sí? Sí, entiendo, profe. Bueno, aquí busca el libro, hace también un loop hasta que busca por el nombre. Una vez que lo encuentra, sale y luego también pregunta si el libro, em, si lo encontró, si no lo encontró es igual a nulo o si el stock ya es cero, para ver si en el caso de que o no lo haya encontrado o que el stock sea cero, entonces confirmar préstamo devuelve como falso y no se realiza el préstamo. ¿Y dónde obtenés el stock del libro? El stock del libro lo Ah, devuelve en devolvés live. Estás lib, devolviendo sí. live. Y en el caso contrario, de que si haya stock, entonces ahí se setea o se carga lo que es el préstamo. Entonces ahí también cometí el mismo error de eliminar el préstamo que no debería eliminar. Mm. Además, Eh, espera, y otra cosa, el set préstamo acá, tendrías que también, los nombres de los métodos, chicos, tienen que acordarse que tienen que dar idea de lo que se está haciendo, ¿sí? Si ustedes acá, no sé, quieren actualizar un préstamo, en realidad estás agregando un nuevo préstamo, pero supongamos que sea actualizar, ¿sí? No uses el set, porque el set vos lo usás, ¿se acuerdan? Desde el sistema o desde el controlador hacia las clases que directamente va a hacer el seteo, ¿sí? O claro. directamente el que va a hacer el app, así como yo uso Sería acá más el bien create, como, digamos, ¿no? claro, set sería más bien como para cambiar algún Ese, tipo de dato. exactamente. Por ejemplo, acá hiciste un create y después tendrías que buscar de poner un add, ¿sí? Un Sí, add con acá la tengo una. fecha, ahí está. Sí, pero la lista de préstamo.
Sí, a la lista de préstamos sería esto. Ujú. Aparte también como habíamos visto en el caso del análisis, cuando dábamos de alta, que pasábamos también la instancia del médico que cargó ese análisis, Eso. del paciente. En este caso, un préstamo va a tener un libro y va a tener un socio. Así que esa información, cuando das de alta el préstamo, en ese caso también deberías grabar. Claro, agregar es la asociación que tenés entre ese Un préstamo que atributo que estás expresa la creando, asociación. no atributo, entre la instancia de préstamo que estás creando recién y la instancia de cliente y libro que tenés asociado Ah, en el ok. diagrama de secuencia, ¿sí? Sí, Por eso Bianca te decía, nosotros le pasábamos el paciente y el análisis, y el claro, sí. médico, perdón, el paciente y el médico, ¿está? Entonces, en este caso no es paciente y médico, sino que es el libro y el cliente o socio que está realizando ese préstamo y el libro que está involucrado en ese préstamo, ¿está? Sí, sí, Eso estaría Profe, faltando en acá. sí. Y bueno, y profe, en... disculpa. Eh, el set, ¿por qué no? O sea, ¿qué va en cambio del set? Al set que yo me refiero, Sí, Florencia creo que es la que sí, estaba hablando, ¿sí? Es este set de préstamo, sí, que me da set valores otra préstamo, vez. fecha actual más 10. Sí. Bueno, acá hay que ver qué es. ¿Por qué? Porque los set, los add, los create, eh, los delete también, en todo caso, lo hacemos directamente desde el controlador o el sistema hacia la clase que hace específicamente ese método, ¿sí? Es decir, acá tendrías que poner, agregar nuevo préstamo, ¿sí? Y después desde, no sé si este sistema controlador, sistema entiendo yo, sí, podés poner el add con la fecha de realización y la fecha de entrega o el set como pusiste acá, ¿sí? Son como palabras que están reservadas hacia adentro del sistema, ¿sí? Y cuando Ujú. recibe sistema desde el controlador, yo tengo que tratar de poner otro nombre de método, ¿está? O sea, los usa sistema hacia la clase directamente que hace el seteo o sistema desde la clase que directamente hace el agregar o el create. Ujú. Entonces ¿Se entendió? ahí cuando queremos actualizar la fecha, ponele, no pongo set, pongo un add, por ejemplo, o ¿qué pondría? Acá acuérdense que habíamos dicho que nosotros cuando creábamos la instancia, ¿sí? Estábamos creando como una estructura de esa Sí. clase. Y nosotros, la primera vez que agregábamos datos, sí, valores a los atributos, Se hace el set. poníamos el add. Ah, Una vez que nosotros modificamos ese valor, usamos los set. Pero como esta es ah, la primera vez que estamos haciendo, necesitamos poner el add. Es como que estamos, porque lo que estamos haciendo en realidad es agregar algo nuevo, bien, ¿sí? ahí entendí. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, Bien, después de añadir justamente el préstamo, lo que hace es devuelve y confirma el préstamo, lo pone en verdadero y terminaría ahí. bueno. Bueno, está Matías. Bueno, ahí te hicimos algunas correcciones, pero bueno, está bueno hacer el ejercicio y después sobre estas correcciones revisar, ¿sí? El diagrama y, Pues, y el diagrama de clase y el diagrama de secuencia, ¿está? Pero sí, está profe. bien, ¿está? Está bien hacerlo, digamos. Hay que hacer el ejercicio de hacerlo porque entonces lo pensamos, ¿está? Profe, ¿Alguien más pregunta sobre este ejercicio? yo, profe, Sí. mm, cuando habló del tema de ejemplar y libro, Ujú. ejemplar entonces no tendría atributos como nombre del libro y todo eso, sino que estaría por la relación entre ejemplar Claro, y libro. sí. Porque no puede ser tampoco un descendiente, porque, por ejemplo, en el libro estaría el stock y eso no tiene por qué estar en ejemplar, ¿no? No Eh, hace falta. no hace falta, claro, no hace falta. Entonces, el ejemplar Vos no sabés te... que en este caso, sí,
Si yo pongo ejemplar y voy a tener una asociación y como va a ser una asociación de composición por cada ejemplar que yo tenga, inclusive no necesitaría tener un atributo stock, porque yo podría obtener el stock recorriendo las asociaciones que tengo con ejemplar. Ah, perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta más sobre esta resolución de préstamo de libro? Bueno, vamos al de Devolución. devolución entonces, exacto. Gracias, Matías. Bueno, profe. Grupo 7, que lo subió. ¿Alguien del grupo Eh, 7? sí. ¿Comparto, profe? Sí, por favor. Uy, ¿dónde estaba el compartir? Share screen. Ah. Estamos viendo tu fondo de pantalla en una... Sí, pasa que... Dame un segundo. A ver. Mm. Los demás del grupo 7 parece que están todos ausentes, ¿vale? Sí, no hay nadie del grupo 7, solo está Nayara. ¿No hay nadie más del grupo 7 que nos pueda compartir su pantalla? Ahora sí. Sí se pudo. Bueno, Bueno, esto lo habían mostrado mis compañeros la clase pasada, que decía que el sistema solicita que ingrese el número de socio, el bibliotecario lo ingresa, el sistema muestra los préstamos del socio, el sistema solicita el ingreso del número del libro y fecha actual. Esto se modificó mediante el diagrama de secuencia. Después, ¿cómo? el bibliotecario, que esto solamente tenía tipo un identificador de libro y después al hacer el diagrama de secuencia es como que faltó la fecha actual para poder calcularla y que no esté vencido y demás. Porque si bien se lo podía hacer mediante un método o algo, no sabía bien cómo hacerlo. Mm. Después tengo el bibliotecario ingresa el libro a devolver la fecha, el sistema verifica la fecha de devolución. El sistema solicita registrar estado de ejemplar. El bibliotecario ingresa el estado del ejemplar. El sistema verifica el estado y marca el libro como devuelto. Después tenemos las tarjetas CRC. Representa la clase principal del sistema, biblioteca. Si no me equivoco, mi compañero anterior lo había puesto como nombre sistema. Ujú, sí. Después, esta va a almacenar la información acerca de todos los libros que pueden ser prestados. Conoce a los socios que piden préstamos. Conoce a los préstamos que realiza cada socio, era, nuevo cliente. Después tengo mi clase libro. Representa los libros que pueden ser prestados. Eh, yo en clase había separado libro y ejemplar, pero mis Ujú. compañeros pusieron solamente libro, entonces tomamos como que es un solo ente. ¿Y cómo Entonces, hacen el libro, para identificar eso que yo mostré hoy, pregunté hoy?
Eh, si me pregunta a mí, no sé, pero si yo lo hubiera separado en ejemplar, sí. Bueno, No pero sé si si hay alguno una otro puede. resolución como equipo, se supone que tienen que ponerse de acuerdo o Claro, pasa que entender cómo es la... la mayoría dijo libro, entonces es. Bueno, y los otros miembros del equipo, ¿por qué? O cómo yo resolvería esa situación que hoy les mencioné cuando el otro equipo había mostrado solo con libro. Por mi parte, profe, yo no había tenido en cuenta eso del ejemplar tampoco. O sea, ahora que usted lo explicó, ahí lo entendí recién. Pero sí, eso. Está bien, está bien. Por ahí tenían una... yo lo que quiero era conocer cómo lo habían solucionado, ¿sí? Por eso lo planteo, ¿tá? ¿Alguien más del grupo que tenga una idea? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Libro, después tenemos socio. El socio que mi compañera había modelado como cliente Ujú, representa al que solicita el préstamo, puede almacenar la información acerca de los socios y acerca de sus posibles sanciones. Y conoce los libros de los cuales serían los ejemplares de los cuales pide un préstamo. bien. Voy a Después aclarar tengo algo. Espérame un ratito, Nayara. Eh, que acá dice una de las chicas, la verdad pensé que con tener la relación de muchos ya es suficiente. O sea, lo que pasa es que vos vas a ¿entendieron lo del ejemplo que yo di hoy? O sea, si yo tengo un libro, volvemos otra vez, que es UML y patrones, por ejemplo, y yo digo, como tenía el otro equipo, que había 6 de ese libro, ¿sí? Yo lo tengo manejado la cuestión de que tengo ese libro y cuántos libros tengo para prestar. Pero cuando yo tengo que hacer el préstamo, ¿cómo sé cuál de esos 6 son los que yo presté? ¿Sí? ¿Cómo yo llevo el control de cuál es el libro que le presté a un socio? O sea, hay que pensar desde el punto de vista de que yo necesito registrar esa información, ¿sí? No es que yo con la relación a muchos no, porque si no yo tendría, por ejemplo, si yo tengo 6 de UML patrones, voy a tener 6 instancias de UML patrones que diga exactamente lo mismo. Nosotros tomamos que la clase préstamo es el que se encarga de controlar eso y ya era suficiente con el ID, digamos. ¿Con el ID de qué? Con el ID del libro, bueno, pero es de un libro, de UML y patrones. ¿Y cómo yo sé cuál de todos los ejemplos? O sea, vuelvo a decir, ¿cómo sé cuál de todos les presté? O sea, le presté UML y patrones, pero tengo 6. ¿Cuál de esos 6 yo le presté? ¿Sí? ¿Cómo sé que tengo 6 en stock, pero hay uno que a lo mejor lo están, no sé, arreglando porque me devolvieron con la tapa rota? ¿Cómo sé que en lugar de poder prestar 6 tengo que prestar 5 nomás? Cada uno de los 6 tiene una idea distinta. O sea que yo voy a tener 6 instancias en la clase libro, o sea, 6 instancias de la clase libro que digan exactamente lo mismo. ¿Me mostrás, Nayara, tu diagrama de clases? Sí. O sea que si yo tengo 6 UML y patrones, voy a tener nombre del autor, eh, el, se me fue el nombre del autor, supongamos. Título del libro, UML y patrones. Cantidad de veces prestado, lo que sea. Disponibilidad del libro, verdadero o falso, estado actual, una descripción. Y después otra vez de una vuelta, el mismo nombre de autor y el mismo título del libro.
Buenas Así tardes, sería, profe. ¿Puede hacer una pregunta? sí. ¿Usted se está refiriendo que además de la clase que contiene a todos los libros, debo tener una clase dedicada a cada instancia para tener un control? ¿Sería? No, yo no. A ver, vamos a hablar, porque vos me decís, yo tendría que tener una clase libro. ¿Cómo me dijiste de vuelta? Eh, Naturalmente, nosotros consideramos una clase que es libro, que contiene a Sí, todos los libros. Todos los libros son de esa clase que especifica lo que usted mencionaba, las características del libro. En ella, seguramente la mayoría teníamos un campo de libros disponibles. El problema o la pregunta que está planteando es cómo doy un control de cada instancia. claro, porque vuelvo a decir, yo tengo libro, ¿no? Una instancia de libro va a ser el nombre de autor, ay, por favor, no me, sale, supongamos que sea Larman, ¿sí? Título del nombre, UML y patrones, ¿sí? Cantidad de veces presentado, 3. Disponibilidad puede ser verdadero, ¿sí? Estado actual, lo que sea acá. Y después voy a tener, porque yo tengo 6 libros de UML patrón, entonces voy a volver a tener una nueva instancia que diga Larman, UML patrones, cantidad de veces prestado, no sé, 2, disponibilidad, o sea, voy a repetir toda la estructura básica de la instancia, la cantidad de veces que yo tenga ese libro. Aparte, en este caso tienen pocos datos, pero vamos a suponer que ustedes almacenan mucha más información. Claro. Guardan 50 cosas más de información, la cantidad de páginas, la letra, la editorial, y después decido, como me piden mucho este libro, voy y me compro 20 libros más. Voy a tener que ir 20 veces a agregar en la tabla, en mi clase libro, toda esta información de nuevo 20 veces con la posibilidad de equivocarme 20 veces y escribir cosas distintas. En cambio, si yo tengo un libro que tiene toda esta información, después puedo ir agregando ejemplares donde solamente voy a Claro. identificar ese ejemplar que me compré. ¿Ahí O se sea, entendió? la ¿Mejor? idea de esto es que ustedes Sí, aprendan a Sí, se entendió. modelarlo de la mejor manera. Esto no quiere decir Claro. que la solución que estén dando por ahí No pueda puede llegar a ser. solucionar, diríamos, el Claro. problema, pero no es lo más óptimo, ¿no es cierto? Tienen que empezar a ver todas estas cosas que les van a ocurrir el día de mañana en la práctica para que ustedes sepan modelarlo bien. Bien, ¿se entendió? Profe, yo tengo una duda No, rápida. no lo veas como que debes plantear una clase que gestione las instancias de una clase. No es así, porque todas las clases tienen instancias, ¿sí? Los objetos son instancias de una clase. Y lo que vos estás creando no es un gestionador de libro. No, es un ejemplar de ese libro. Es un libro que vos podés, un libro físico que vos podés prestar. Porque vos vas a tener una instancia de la clase libro con los nombres, con los atributos generales, como te decía Bianca, ¿sí? Con el nombre del autor, el título del libro, el ISBN, la editorial, la cantidad de páginas, el número de edición, y después vas a tener asociado una clase ejemplar, por ejemplo, ¿sí? De libro que va a tener solamente un identificador de ese ejemplar, el estado de ese ejemplar y una descripción de ese ejemplar. Entonces, cuando vos vayas y compres, como te decía Bianca, nuevos UML y patrones, no vas a tener que cargar todos los datos de vuelta, sino solamente vas a tener que cargar los datos de ese nuevo ejemplar. Sí, pero no es un gestionador de instancias. No, no, no. Aparte, vamos a suponer que tener una biblioteca súper desordenada y que los libros que son iguales no están todos en el mismo lugar. Podés, en ejemplar, podés tener un dato de la ubicación física donde está cada ejemplar, por ejemplo.
Profe, una duda rápida. Absolutamente todos los métodos que ocupamos en el diagrama de secuencia deben estar plasmados acá también, ¿no? En el diagrama de clases. Sí, sí. Ok. Los atributos, ahí Natasha me está preguntando, ¿qué datos serían los atributos, ¿sí? Que tendría ese ejemplar? Esos que yo acabo de decir y que por ahí Bianca también agregó, ¿sí? Un identificador de ese ejemplar, el estado de ese ejemplar, la disponibilidad de ese ejemplar, la ubicación en todo caso, ¿sí? Y los métodos van a estar asociados a obtener, por ejemplo, el estado del ejemplar, si está disponible o no, ¿sí? La fecha, si me interesa, si tengo un sistema donde me interesa saber qué libros compré el último mes, puedo tener la fecha que lo compré, entonces puedo obtener todos los libros que compré en el último mes. Para eso necesito tener asociado a cada ejemplar una fecha. Y El el libro nombre, iría el nombre del libro, el autor, la cantidad, todo lo que los ejemplares compartan iría en el libro. la editorial, el ISBN, que dijimos que era único para cada libro, no es identificador del ejemplar, ¿sí? Bien, ok. Bueno, sigamos entonces. Volvé al diagrama de clases un ratito. Ahí el socio, solicitar préstamo y realizar devolución. ¿Eso lo pensaste como el actor socio o Mm, pensaron, perdón, en grupo? Acuérdense que esos métodos son Eh, los sí, que tiene como responsabilidad la clase socio. ¿La clase claro, se socio la es pensó, responsable de solicitar el préstamo? claro. O sea, La nosotros clase la pensamos como, socio, la clase socio. ya entendí que no, pero lo pensamos como que yo, siendo socio de la biblioteca, yo voy y pido un préstamo. Claro, No sabíamos yo actor socio, Claro, lo pensamos como actor. ¿sí? Yo actor. Sí. Anda a tu que- tarjeta CRC a ver qué pusiste. Fíjate, almacena información acerca de los socios y sanciones y conoce los libros a los cuales pide un préstamo. Esa es la responsabilidad que tiene la clase socio. En relación a eso, vos tenés que especificar cuáles son los métodos que van a llevar a cabo esa responsabilidad de la clase, claro. ¿sí? Estaría al revés entonces, porque en préstamo pusimos determinar sanción. Y no es de préstamo tampoco la responsabilidad de determinar la sanción. O En sea, Habría que en retomar la realidad, descripción. ¿cómo? Tendríamos que determinar volver sanción arriba iría en a la socio. descripción. Tendrías que volver a mirar tu descripción del caso de uso y Ujú. ver quién está ejecutando esa acción. Claro, Arriba de todo, En la descripción del caso de uso. ¿Quién hace la parte de la sanción? el actor bibliotecario. ¿a dónde está? No. Fíjate lo que dice de la parte de sanción. En Exactamente, el, Natasha. en el El camino sistema. alternativo está. El sistema verifica el estado del ejemplar, no es bueno. Sí, claro, es el sistema. El sistema aplica la penalización. Exactamente. Está bien hecho la descripción. La descripción está bien. Ah, ahí está, aplicar sanción. Claro. Perfecto.
Ah, está bien, tu Sí, se entiende. determinar sanción es si la devolvió fuera de tiempo. Bueno, podría ser que devuelva información sobre la fe. Está bien. O sea, vos le llamaste determinar sanción a devolver la información de si lo devolvió fuera de tiempo, ¿no? Claro, Está bien. En ese Mm, caso estaría bien. Por ahí no se entiende el determinar está sanción, bien, pero está bien pensado. claro, ok. está bien. Bien, continuemos. Bueno, acá lo que se hace, se crea el controlador, creo la WIP, le pido que ingrese el número de socio al bibliotecario, él ingresa el número de socio, obtiene, el controlador le pide a la biblioteca, le manda el mensaje de obtener socio, lo cual ya veo que me faltó de arriba. Mm. Em, bueno, ahí obtiene la lista, va a verificar, va obteniendo y va preguntando. Si el número de socio, si lo encuentra el socio, le pide que le devuelva los préstamos que tiene ese socio. Le devuelve y le pide, claro que faltó de que dijo hoy el sistema. El sistema biblioteca le debería pedir que ingrese el número del libro, el bibliotecario ingresa el número del libro, después el controlador del libro le pasa el mensaje al sistema, el sistema obtiene el número del libro de la lista de libros y si son iguales, verifica la fecha de evolución. El sistema debería verificar la fecha de evolución, así que acá debería haber un buclecito que el sistema me verifica la fecha y cuando verifica el buclecito sale y devuelve true o false ¿Quién y verifica ahí fecha de evolución? ¿Está en sistema? verificar fecha de evolución. Pasa que tengo acá, ¿Y dónde está la fecha de evolución? fecha de evolución creo que tengo en préstamos. Se calcula, ¿ok? Entonces yo tendría que obtener la fecha de préstamo primero para poder calcular. Claro, ¿Sí? sí, Bien. Sí, puede ser un buclecito en sistema, si es el responsable, pero antes necesitaría obtener la fecha claro, de para poder préstamo comparar. de ese libro, de ese ejemplar em, para poder calcular. Bien. ¿Y Sí, sí. dónde está préstamo en el diagrama de secuencia? No es justo lo que me dijo la profe que me Ah, faltó decir. ¿No está? no está. Claro, antes de este break iría que obtenga el préstamo, ahí verifica la fecha, verifica con este y ahí recién Mm, devuelvo y hago esto. ok. Pregunto por el estado del libro del bibliotecario, ingresa el estado del libro y el sistema verifica. Acá tengo mi sistema y el sistema le indica que se devuelve el libro y termina. Fin. Bueno. Sí. Bueno, falta eso. A ver, y anda el diagrama de clases de vuelta un ratito. La disponibilidad del libro o del ejemplar, si lo usan ahí, lo tienen que actualizar, porque acuérdense que va a tener que actualizar eso, ¿sí? O sea, estaba prestado o no disponible, o como sea, que pongan en la Claro, disponibilidad, y van a tener que setearlo a disponible ahora, ¿sí? claro, ok. Eso también por ahí falta. Y pusieron, andaba un poquito más abajo también. No, no, anda el Le diagrama de pregunto, secuencia. le Sí. pregunto, profe, ahí cuando dice usted poner disponibilidad libro,
cuando obtengo el libro cuáles son iguales, ya le cargo el set a la clase libro, otra clase de libro, y le cargo A el la set claro, a la que ese instancia libro de libro o está a la ocupado. instancia de ejemplar sería, si agregan, o sea, si agregamos Claro, ejemplar, va a ser a la instancia de ejemplar, ¿sí? ok, sí, sí, Y cuando verificás el estado acá del libro que pusiste al final, que va a biblioteca, y si ese estado es correcto, acá el sistema lo verifica, también, eh, bueno, ¿qué era ese verificar estado del libro? ¿Era una descripción o qué es? era para aplicar la sanción o no. Ah, Claro, de una string, que el sistema verificaba si tenía sanción o no. Por eso quedó así medio verificar estado, que lo hace con el estado del libro que yo ingreso, el sistema verifica el estado del libro. ok, bien. Bueno, acá es como que estaría bien, digamos, entonces, bueno, no habría sanción, pero cuando ese estado de en el diagrama, si llegan a ser en el alternativo, donde sí se aplicaría una sanción porque el estado del libro no es el correcto, eso se tendría también que setear, ¿sí? En ejemplar, por Ok, ejemplo. ¿Mm? ok. Entonces, eso es lo que por ahí está faltando. Bueno, además de la instancia del libro de préstamo, por un lado, para obtener la fecha de préstamo, El ejemplar. la del ejemplar para poner el libro, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, gracias, equipo 7. Ok. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. eh, vio que ella primero busca, bueno, el grupo, ¿no? Grupo, primero busca al cliente y después va a buscar el préstamo, Ujú. ¿no es cierto? Tipo, a través del número de socios. Se podría decir que si un préstamo está asociado solamente a un cliente, o sea, el préstamo solo le pertenece a un solo cliente, a partir de ese DNI o número de socio, vos podés buscar el préstamo nomás y no tener que ir a buscar el cliente para después ir a buscar el préstamo. No te entendí. Ella busca el socio o el cliente primero Sí, y obtiene que ese socio tiene préstamos. sí, Ujú. pero como ese préstamo está asociado solamente a Ese un socio. cliente, no, ese préstamo. Ah, entonces busco primero el préstamo. Yo podría buscar primero el préstamo a través de el DNI o el número de socio. Y sí, si tenés un Sí, método que sí te tenés. permita en Ujú. Sí, préstamo buscar por número de socio o por DNI y lo tenés y te pasan esa información, podés ir directamente ujú, a préstamo. No hace falta pasar por socio previamente. bien. ¿Podemos mostrar nuestro diagrama de clases? Porque Esto, sí, sí, una cosita. Esto tiene que estar como ujú, en relación a lo que plantean en el diagrama en la descripción del caso de uso y en su diagrama de clase, ¿sí? sí, Esto se tiene que reflejar en base a en las asociaciones que hicieron en el diagrama de clases y cómo describieron el paso a paso en la descripción del caso de uso, ¿sí? bien. Sí. No sé qué más ¿Podemos, me decías, Florencia. si podríamos mostrar el diagrama de clases de secuencia? Ajá, sí, por favor. Así me saco todas las dudas. A ver, bueno, no sé si se ve. O como- Sí, sí, se ve. Bueno, empieza el video. . 。
Escuchamos, Florencia. Ah, bueno. Em, bueno, empezaría por el controlador, digamos, que solicita el DNI a través de la interfaz del UI. Entonces el actor viene y sí, manda el DNI. El DNI después estaría en buscar el préstamo al sistema, es la biblioteca. Y bueno, como o sea, suponemos que el cliente puede tener más de un préstamo asociado, entonces creamos una lista auxiliar para buscar todos los préstamos asociados. em, y buscamos, o sea, obtenemos todos los préstamos asociados a este cliente de ellos. Devuelve el préstamo, un préstamo, bueno, del DNI del cliente. Sí. Bueno, esto es una duda que tenía también, que teníamos. Como el préstamo le pertenece a un solo cliente, deberá tener el atributo del DNI del cliente. Bueno, es la pregunta que te hice hace un ratito. Así que sí. Em, bueno, obtenemos este DNI del cliente y verificamos. Y el DNI del cliente es igual al DNI que me ingresó el actor, añadimos este préstamo a la lista de préstamos. ¿Me Cuando podés mostrar, espera, me sí, podés mostrar un poquito más arriba dónde va obtener préstamo de DNI cliente va a sistema o a dónde va? obtener préstamo al cliente, iría al préstamo, digamos, sí. No, no va a la lista. O sea, ahí hace como un get de esa instancia de préstamo. Sí, Mm, ujú. Pero no está, bueno. ¿sigo? ¿Y el get DNI cliente en préstamo? Claro, o sea, como el préstamo está asociado solamente a un cliente, yo agarro el préstamo y tengo que verificar si es de ese cliente que me está pidiendo el actor, el bibliotecario. Claro, pero yo en la instancia de préstamo no tengo el DNI del cliente. Sí tengo, o sea, le En tu paso el DNI diagrama de acá, clase. claro, en la relación, o sea, yo pienso que en la relación, como le pertenece solamente a un cliente el préstamo, después yo en el código debería tener ese atributo del DNI del cliente que le pertenece solamente a ese cliente el préstamo. Es una duda. Claro, no, acá yo tengo una instancia de acá digo, estoy marcando y no lo tengo. Obtener préstamo Ujú. em, no puede ir a la lista de préstamos, ¿sí? Em, bueno, sí, en realidad va directamente a una de las instancias. Vos ya pusiste DNI cliente como que va directamente a esa que tiene ese DNI cliente. Ujú. Disculpe, profe, ¿se me escucha? Y sí, para el que estoy Eh, pensando esta Creo que solución, perdón. ahí en realidad solamente habría que cambiar obtener préstamo que no pida, que no tenga el DNI del cliente, porque total después lo pedimos y ahí Claro. hacemos la lista. Sería obtener préstamo sin el DNI, Flor. Sí, sin pasarle ahí el DNI a la lista. Claro, porque Porque vos entonces ahí hacemos una, entiendo que vos estás accediendo a la instancia de préstamo, a una instancia, Sí, porque vos haces un for sí, each, sí, digamos, ¿sí? Estás obteniendo esa instancia de préstamo. sí. Después verifico si ese préstamo es
Es- Claro, pero no sería DNI, si a lo mejor sería cliente relacionado, o sea, get el cliente, ¿sí? Para que sea la asociación con ese cliente y devolves ese cliente, esa asociación, porque vos en préstamo no tenés el DNI, vos tenés una asociación nada más. Ujú. Sí, acá no podemos, es cierto lo que vos decís, cuando yo programo seguramente pondré como, como un atributo, un parámetro, digamos, ¿sí? Por el cual yo pueda obtener esa asociación, ¿está? O esa relación. Pero acá en la instancia del diagrama de secuencia, yo no tengo el DNI del cliente en la clase préstamo, sí tengo una Claro. asociación que la relación, ¿sí? Entonces lo que puedo decir es que voy a obtener ese cliente que tiene ese préstamo. Entonces obtengo esa asociación. Ok. O sea, en vez de ir a buscar primero el préstamo, busco el cliente. ¿Cómo? En vez de ir a buscar primero el préstamo, busco primero el cliente. O busco el préstamo y después busco el Así cliente y como vos verifico si... pusiste obtener préstamo y recuperar una instancia, a mí no me parece que esté mal. Lo que yo digo es que el get DNI cliente es el que no sería DNI cliente, porque vos no podés obtener el DNI del cliente porque no a lo través del tenés en la préstamo. clase préstamo, ¿sí? Lo que Bien, vos ahí está. tenés es la asociación nomás. Que después cuando vos programes, bueno, seguramente será el atributo o el valor o el dato por el cual se relacione, ¿sí? Pero eso es una Ujú. instancia de programación. Acá cuando diseñamos en la clase o en la instancia de la clase préstamo, vos no tenés ese atributo. ¿Sí? Ujú. Entonces yo lo que te digo es, en vez de poner DNI cliente, poner get cliente, que indica que Claro. vos vas a obtener la asociación o sea, de quién es ese préstamo, de qué cliente es ese préstamo. Y acá me devolvería el cliente. Claro, ahí te devolvería el cliente y vos acá pones cliente.dni o como se llame tu atributo es igual a DNI. Ah, ok, entonces lo agrego a la lista temporal de préstamos. Bien. Bueno, em, bueno, lo añado hasta que termine de recorrer, digamos. Creo que sería así, no sé. Y retorno esta lista de los préstamos. Le digo, así se ve. Acá va al controlador que me retorne la lista y que la UI muestre esta lista, digamos. Y después le solicita al actor que seleccione uno de los préstamos que va a devolver, digamos. Selecciona ese préstamo, esto no sé si está bien, y solicita la confirmación del estado del ejemplar o de los ejemplares. Sería medio rebuscado. Em, Manda al estado si es rechazado o confirmado como que está bien. Manda al estado y después verifica si el estado es igual a rechazado. Entonces le dice al sistema que registre la penalización. Y le mandan el DNI para que después vaya a buscar ese cliente. Bueno, hacemos la búsqueda del cliente que está más a la derecha. Acá. Por cada en la lista de clientes, eh, le voy a poner el método obtener cliente, que me retorna el cliente, y de ahí obtengo su DNI, y si el DNI es igual al DNI que le pasé por parámetro, me retorna el cliente. Eh, bueno, me devuelve el cliente y yo le seteo una penalización con una descripción.
a la instancia de ese cliente. No sé si se ve. Después de eso sigue, Vos, eh, perdón, vos en la instancia en la clase cliente tenés un atributo de penalización. sí, penalización. Ok. Verifica, sí, obtiene la fecha de devolución de ese préstamo, le retorna esa fecha de devolución, y si la fecha actual es mayor a la fecha de devolución, quiere decir que se pasó, digamos, y otra vez vuelve a registrar la penalización. Espera, Y, espera. Arriba bien, vos tenías que si el Estado era rechazado, registraba esa penalización. Ese era uno. sí, Si esto no, supongamos que no, también obtiene la sí, fecha de devolución. sí. Ajá. Y ahí Mm, hace, o sea, hace la comparación, bueno, ujú, y va a la otra opción que es registrar la penalización. sí. Y la fecha actual es mayor a la fecha de evolución, de vuelta tengo que registrar esa penalización. Sería diferente, digamos. Vuelvo a buscar ese cliente por el DNI y le seteo otra vez otra penalización o, le o le agrego algo. Ahí le agrego algo. Claro, vamos a suponer que una de las dos puede ser, digamos, ¿sí? Porque si no, vos ya vas a tener que registrar todas las penalizaciones que tenga el socio. ¿Mm? Y Eh, según lo que estás haciendo acá, en realidad vas a ir como sobreescribiendo sobre la misma. Ay, sí, ya son las 19:30, sí. sí, Sí, ya, ya. Quiero que termine nomás y ya me voy. Sí. Después, ¿qué sigue, Florencia? bien. Actualizamos el ejemplar del préstamo, obtenemos el ejemplar. Este es el ejemplar, creería. Bueno, me devuelve el ejemplar y le seteo el estado disponible. Y hasta ahí, y ahí termina. Bien, está bueno lo de obtener el ejemplar. em, Habría que ver, actualizar ejemplares del préstamo entre paréntesis de esa Claro, profe, instancia. Préstamos de esa. busca en Ajá, la lista de todos los ejemplares de ese préstamo, que está en ese préstamo. bien. Entonces yo tendría que tener algo que identifique a ese ejemplar para poder buscarlo, ¿ah? Tenemos la clase ejemplar, Bien, por eso. ok. Y ahí sí él es. Ok. Bueno, es válido con alguna de esas aclaraciones que te hicimos, ¿sí, Sí, Florencia? Y Joaquín, que creo que están en el mismo equipo porque los están hablando. sí. ¿Está? Sí, sí. Eh, Profe, una cosa más. ¿Cómo finalizamos el diagrama? Porque mm, ahí lo tenemos hasta ahí. Tenemos que ujú. mandar alguna confirmación hasta que termine el mismo Claro, día les está faltando como una confirmación de devolución realizada o algo así. que se la mandamos a Mandarle la un UI. mensaje. Claro, desde sistemas o desde donde se terminó de imprimir, vos mandás un ok, no sé de dónde terminaron acá. Una vez que seteaste el ejemplar y está todo Sí, ok, mandás confirmación y que ese mismo mensaje vaya al actor. Entonces ahí vos estás indicando que se terminó de hacer ¿Perdón? esa, ¿Al actor ese o a la caso de UI uso. nada más? A la UI y de la UI al actor. O sea, es Ah, ok, como que hagan perfecto. todo el caminito porque yo le tengo que avisar al actor que finalizó. Vale.
Profe, ahí eliminamos también el préstamo y la lista temporal que teníamos. ¿Podemos mandar los mensajes algún mensaje de eliminar o con eso ya se No, sobreentiende? no son necesarios. En la lista temporal es la que en La auxiliar. la Perfecto. auxiliar, ok, bien, bien, sí. No es necesario, con eso ya indican ahí que se elimine. Eso no lo modelamos Ok. tan específico. ¿Mm? Bueno, ahora sí me tengo que ir, perdón, les pido mil disculpas. Em, bueno, no sé. Yo me quedo un ratito, vale, por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Eh? Bueno, Y si no, dale, vos muchas podés dejar tu gracias. Zoom, Sí, vos yo lo dejar tu dejo Zoom. acá, lo dejo acá abierto, ¿eh? Dale. Bueno, perdonen chicos, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Nos vemos, profe. Nos vemos, Hasta profe. luego, profe. No, No, profe. profe. Chao, profe. ¿Teoría vamos a tener ahora o en Y el estoy horario? mirando, pero no pasó el enlace permanente. No que sea por mail por lo menos. Por el grupo tampoco. Ahí le pregunto si quieren. Eh, Profe, le voy preguntando, ¿usted sabe cómo se configura el campus con el tema de puntos por los cuestionarios? ¿O le pregunto a la profe? ¿Pero para el parcial? Sí, Efectivamente. porque en el cuestionario, comparando con un amigo, él respondió tres bien y una incorrecta, y yo respondí una nomás, y tenemos la misma puntuación en un punto, por ejemplo. Y el tema es ese de si en el parcial Mm, nos arriesgamos o qué es bueno. conveniente. Más estrategia Aprovechemos que... ahora si quieren y le preguntamos o si no hagan pregunta en el foro. La verdad que no sé, capaz está mal configurado, ¿no? Bueno, le va a preguntar y después igual planteamos el caso en el foro así plasmado. Sí. Igualmente rinden, o sea, si bien rinden a través del campus, es presencial, así que cualquier cosa, tienen que ir al laboratorio, eso lo saben, ¿no es cierto? No rinden desde su casa. Sí, sí. Ok. Em, no, algunas recomendaciones nomás que yo les digo, después ustedes si quieren preguntar algo que yo les pueda ayudar, pero Valeria puso dos ejercicios en el foro, no esto de los libros, sino otros que son es un ejercicio con dos casos de uso distintos, creo que pide de un equipo de fútbol. Ese ejercicio está bueno que lo resuelvan porque es un modelo de parcial, ¿sí? Así, o sea, así como está ese ejercicio va a ser seguramente, no es que haya visto el parcial, pero así va a ser los parciales de la práctica, así que está bueno que empiecen a encarar esa complejidad, sobre todo cuando hacen la descripción de los casos de uso, el diagrama de clase, porque por ahí lo que vienen viendo son como escenarios muy cortitos de pedir un préstamo, un libro o la devolución y no aclara demasiado. Pero después en el examen se les toma como está ahí, ¿sí? Así que les pido que, o sea, como recomendación, realmente son dos ejercicios que están ahí que se los recomiendo que lo resuelvan y que si tienen dudas que suban. De última yo le puedo pedir a Valeria que suba un espacio, porque no sé si está subido, creo que no, para que suban la resolución, pero es una buena manera de practicar. En el Eh, foro de novedades, la profesora planteó subir la resolución de por lo menos hasta la descripción del caso de uso que... ¿Lo subieron ahí? Bueno, genial, bueno, perfecto. Eso, ahí después lo miramos entonces a eso y a ver, la descripción del caso de uso creo que es lo más fácil. Pero después, más que nada, la parte cuando modelan toda la parte del diagrama de clase, sobre todo. Eh, bueno, y relacionado con eso, que estuvimos con Valeria corrigiendo los sprints, y ahora también surgió, veo que bastantes se equivocan en el tema de cuando modelan responsabilidades en una clase que en realidad la responsabilidad es del actor. ¿Sí? Siempre que la responsabilidad sea del actor, que ustedes cuando escriban el diagrama de caso de uso, describan que hay algo, una acción que la está realizando un actor,
no la confundan después con responsabilidad de la clase. Si la hace el actor y se la pide al sistema, y el sistema es el que va a registrar eso, ustedes cuando modelan esa, tanto en su diagrama de clase como en el de secuencia, tienen que modelar esa interacción desde la clase sistema, ¿sí? Esto quiere decir que la mayor cantidad de métodos probablemente la tengan en la clase sistema, ¿sí? Entonces, una clase cliente no va a hacer todo lo que hace un cliente, porque el que hace un montón de cosas es el cliente como actor. La clase cliente, no se olvide que es la que almacena la información del cliente, entonces esa clase no tiene todas las responsabilidades que son, no sé, comprar algo, pedir un préstamo, registrar, todo eso es de un actor, ¿sí? Traten de identificar esa parte porque es una confusión bastante grande. No sé si tienen preguntas respecto a eso. A mí me parece que por ahí va un poco el tema de las equivocaciones más grandes en las devoluciones. No sé si vieron las devoluciones que le hicimos en el segundo sprint. Sí, profesora, buenas tardes. Más que nada Hola. también yo creo que refiere mucho a cómo nosotros vamos definiendo lo que son los métodos de la clase, justamente como lo va diciendo en la clase sistema, porque sí, se tiene mucho, tuvimos también ese problema de definir no la clase sistema como tal, sino también definir qué métodos iban a estar en cada una y cómo se iban a relacionar con la propia clase. Y, digamos, también cruza por ahí un poco, definir los roles que van a tener, los roles, digamos. Cómo sé qué método va a interactuar con qué clase, y eso también es una duda que suelen hacer mucho. Estoy buscando algún ejemplo para mostrar. No sé si alguno tiene el resultado. No sé si alguien quiere mostrar alguna de las correcciones que hicimos en el segundo sprint. Eh, Estoy buscando algún caso como ejemplo que esté bueno. ¿La profe mandó por correo las correcciones? No están todas subidas en la actividad. Si entran a ver, entren ahí en la calificación y es como que está tachado o tiene comentarios agregados ahí en el mismo documento. A ver si yo les voy a mostrar uno. A todos, para que no se asusten, a todos los que corregimos le pusimos 60, eh, pero le pusimos 60 a todos, o sea, es como un aprobado, porque en realidad no era la idea que acá hay uno. A ver, les voy a mostrar este. Perdón, el grupo, voy a mostrar el grupo 2. Bueno, esta por ejemplo es o sea, yo entro como al modo de calificación del grupo 2 y no sé si hay alguien del grupo 2 acá, Agustín Tile, Sí, ¿tiene profe. ahí? Bueno, eh, te tomo ejemplo Agustín porque justo agarré el trabajo tuyo, pero por ejemplo acá, fíjense, esto que está acá son nuestras correcciones, ¿sí? Esto que van a ver así como llamadita o una cruz o algo, y ahí están como las correcciones que le fuimos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, visualizar turno. Bueno, acá yo explico, en este caso le explicamos, por ejemplo, solicitar turno no era un método que necesitáramos para el caso de uso de visualizar turno, o sea, no pasa nada. Pero si yo estuviera modelando el de solicitar turno, el método de solicitar turno probablemente, o sea, la acción la ejecute el cliente como actor, pero no es responsabilidad de la clase cliente, ¿sí? Esto tiene que venir de la clase sistema, porque va a haber un operador que va a operar el sistema y va a querer registrar el turno. Y ahí la clase sistema sí probablemente vaya a buscar la información del cliente para asentarla en el turno, ¿sí? El tema es que el cliente no puede ser el que tiene el método solicitar turno. ¿Se entiende eso? Yo quiero que Sí, vean eso porque es un error súper común y eso, eso
lo van a penalizar un montón en el examen, ¿sí? O sea que me parece que está bueno que tengan claro eso. A ver si hay algo más acá. Antes de imprimir la obrea debe haber un método donde se permita buscar la revisión técnica por patente. Profe, ¿Cómo? Perdón. ¿puede repetir el tema de penalizar? ¿Que estaba mal? Entendí lo de que va, Acá. el método va en la clase sistema y después. Claro, eso, que como que es un error grave es un error grave que se les va a imputar con muchos puntos, les quiero decir. O sea, usted tiene que tener claro la diferencia entre una clase y un actor. Entonces, que ustedes modelen un método que es de la clase sistema en la clase cliente porque confunden clase cliente con actor, les va a restar muchos puntos en el examen. ¿Se entiende? Ustedes, estando en diseño, tienen que tener clara la diferencia entre un actor y una clase. Entonces, no se confundan con eso y si no lo están entendiendo, lo vemos. Eh, yo quiero que acá, si hay alguien que no está entendiendo este tema, prefiero que aprovechemos este espacio y que veamos la diferencia. Eh, pero el actor cliente no tiene nada que ver con la clase cliente. Profe, una duda. Sí, O sea, básicamente, no para generalizar, pero en la mayoría de los casos, siempre cuando tengamos al actor que va a realizar el caso de uso, muy rara vez necesitemos la clase, le tenemos que tomar como un actor nomás, en la mayoría de los casos de uso. a ver, vos tenés que pensar que cuando vos tenés una persona que está haciendo algo, esa persona que está ejerciendo una acción de pedir algo, de solicitar, de ingresar datos, eso es un actor. La clase es aquella que va a almacenar algo, empezando por ahí. Entonces, si vos tenés una persona, vos tenés la biblioteca, vos tenés una persona que se acerca a la biblioteca a pedir un libro o a devolver un libro. Eso es una persona, es un actor que está interactuando. Ahora, ¿cuándo va a intervenir la clase cliente? Cuando vos tengas que buscar información de ese cliente. En ese caso, cuando vos tengas que ir a obtener información de ese cliente o tengas que ir a actualizar un dato de ese cliente, si viene el cliente, vamos a suponer el caso que viene el cliente a la biblioteca porque tenían mal cargada su dirección y le están mandando mal los libros a su casa. Entonces, en ese caso vas a tener las dos cosas, vas a tener el actor cliente que seguramente le va a mandar un mensaje al operador del sistema o al sistema de la biblioteca diciéndole solicito cambiar mi domicilio y la biblioteca va a ir, va a buscar en la clase cliente cuál es el domicilio que tiene almacenado, le va a devolver al actor cliente y el actor cliente va a pasar su domicilio correcto y eso va a interactuar con la clase cliente almacenando la información del domicilio correcto. Te doy un ejemplo donde vos tenés un actor cliente y una clase cliente. En ese caso de uso intervienen las dos cosas, pero son dos cosas distintas. No sé si me expliqué con ese caso. Claro, siempre y cuando no necesitemos guardar información acerca de, bueno, de este actor, no Guardar lo tomamos o como, recuperar. o Guardar o recuperar. recuperar información, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Como es el cliente el que viene, por ahí no necesito recuperar. Si el actor es el cliente, muchas veces no necesito ir a la clase cliente porque la información que necesito de él me la da el mismo actor, diríamos. Claro, por Ahora, en ejemplo, en este caso, ujú, el de registrar préstamo, el bibliotecario es el actor porque nosotros en la clase no sería necesario tener una clase de bibliotecario, porque el método, o no es un método en exacto, realidad, la acción realizar préstamo la inicia el actor bibliotecario, pero no, como no exactamente, necesitamos información del bibliotecario, no importa ahí en realidad lo del cliente, ahí sí cliente sería exactamente, socio en realidad, sería una clase. exactamente, sí, Ok. así es, así es. Bueno, ¿alguien vio la resolución o nadie alcanzó a ver las devoluciones que hicimos de los sprints? Nosotros vimos. ¿Cómo? ¿Vieron? Sí, Buenísimo, Nuestro grupo también, profe. buenísimo. No me contestó Germán. Em, bueno, chicos, no sé si quieren, si alguien quiere consultar algo, si quieren repasar un tema, eh,
No preparamos nada porque a Valeria le surgió algo 5 minutos antes de entrar a la clase, así que no tuvimos tiempo de preparar nada como para... así que estoy disponible si tienen alguna duda. Si no, dejamos acá y esperamos la teoría. Lo que pasa es que no me contesta Germán. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime. Yo había faltado a la clase pasada, entonces no entiendo muy bien lo de UI y lo de control. Ujú. Más que nada al aplicarlo al diagrama de secuencia y todo eso, no entiendo cómo sería, cómo hay que implementarlo, digamos. Bueno, vamos a abrir la guía que ahí está bastante claro y te muestro. Dame un segundo que busco la guía. Bueno, en la guía de realización de caso de uso es donde se introduce, ¿sí? A las dos clases estas. Son tres en realidad, hay dos que se usan sí o sí y una que se puede usar o no. Es la UI, ¿sí? Que es nuestra interfaz. Esto prácticamente les diría que se lo aprendan porque siempre va a ser similar, diríamos, va a representar a la clase interfaz y después va a intercambiar mensajes. Y el controlador, ¿sí? Conoce las acciones necesarias para llevar a cabo y ahí lo que ustedes estén haciendo. Podemos tener también una clase controlador que es la parte del control de sesión. Hasta ahí, esto, siempre que ustedes les pidan hacer las tarjetas CRC, definen una clase controlador y la clase UI. Ok. Luego, esto también, o sea, les doy cómo lo van a tener que reflejar luego en el ejercicio. En el diagrama de clases van a hacer el diagrama como lo vienen haciendo siempre, siempre representando el caso de uso que les toca y acá al lado siempre van a tener, esto es como una manera de representar nada más la clase controlador y la clase UI. En este caso, como les dije, también representaron un controlador de sesión. Y luego tienen acá en el diagrama de secuencia, van a tener, y esto es fijo y está bueno que también ya lo tengan aprendido, que, bueno, se inicia, en el diagrama de secuencia se inicia y lo primero que hacen es crear la clase controlador y la primera acción que hace el controlador siempre es crear la clase UI, ¿sí? Esto como ya es fijo, así que esto ya se lo pueden aprender, es una manera de representar. Y a partir de ahí, ¿qué tengo acá? Bueno, a partir de ahí empiezan a operar y ya directamente pueden realizar un montón de acciones que venían haciendo desde la clase sistema directamente por la clase controlador, ¿sí? Fíjense que ya el controlador, cuando le va a pedir cosas al actor, no le pide directamente, sino que pasa por la clase UI, ¿sí? Va a ser la interfaz en la que el sistema va a desplegar que le está pidiendo algo. Le va a desplegar una pantalla y le va a solicitar algo, el actor le va a devolver algo a través de la interfaz, ¿sí? Por eso se representa de esta manera. Esta es una manera de representar eso. Entonces, van a tener siempre la clase controlador que le pasa a la UI, mostrame las opciones en la pantalla y este le muestra al actor, el actor le pasa y le devuelve. Y después la clase controlador ya va a empezar a operar con las otras clases. Como convención de la cátedra, esto lo dijo Valeria la clase pasada, la clase controlador, como lo dice en su tarjeta CRC, conoce todas las clases del sistema, entonces ella puede ir a operar con otras clases. Por eso, por ejemplo, le permiten hacer este método get cursada sin evaluación, ¿sí? Permite ir a operar y obtener información de otras clases que antes lo hacíamos siempre desde la clase sistema. Lo que no se va a poder hacer desde la clase controlador, van a tener que sí o sí pasar por la clase sistema, son todos aquellos métodos que tienen que ver con un add o con un get, un set. ¿Sí? No, con un get, no, perdón, con un set. Todo lo que sea modificar o crear. En ese caso sí van a tener que pasar por la clase sistema. Eso es más una convención de la cátedra que lo definió Valeria la clase pasada. Pero, profe, en un Sí. diagrama de clases, entonces
sí estaría en la clase sistema algo como get cursada sin evaluación, digamos. Ustedes lo modelan todo a través de la clase sistema. Después, a la hora de representarlo por el diagrama de secuencia, por ahí no es, porque si no, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que pasar todo de la UI al controlador, del controlador al sistema y del sistema a otra clase. Por ahí Valeria les permite obviar esta interacción todas las veces, controlador-sistema, les permite como pasar del controlador directamente a la clase, pero es como una convención para no hacer tantas flechas, diríamos, ¿sí? Está perfecto. En realidad la que tiene la responsabilidad y donde ustedes lo deben modelar es siempre a través de la clase sistema como lo vienen haciendo. Lo otro es solo para el diagrama para no hacer tantos. Si lo representan, o sea, si ustedes hacen todas las interacciones controlador, sistema y sistema hace, va a estar perfecto. Eso también va a estar bien. No me acuerdo quién era, Constanza, vos eras que preguntaste, no sé si se Sí, entiende. fui yo, profe. Sí, sí, se Bien. entendió bien. Es bastante sencillo, ¿sí? Son como clases formales para empezar a entender más que nada cómo funciona el sistema, que va a tener la UI, que es la interfaz, y una clase controladora que conoce a todo el sistema. Entonces, la clase sistema, digamos, lo único que se encargaba era cuando tenemos un add y un set. Todo lo otro es del controlador. Volviendo otra vez, la que tiene en realidad todo el dominio es el sistema. A la hora de representarlo en el diagrama de secuencia, no hay problema si ustedes, para no tener que hacer doble acción, es decir, de acá, fíjate, get cursada sin evaluación, para no tener que ir get cursada sin evaluación en sistema y sistema a alumno, se permite que ustedes lo representen así, ¿sí? No está mal que ustedes pasen primero por sistema y después alumno, porque en realidad así va a funcionar en la realidad. Pero esta interacción como convención de la cátedra se permite para que ustedes no modelen tantas relaciones nada más. Ahora, si ustedes tienen que hacer un add o tienen que hacer un set, ahí sí o sí tienen que pasar por la clase sistema. Perfecto, excelente. Bien. Y otra preguntita, profe. Sí. Con respecto a los métodos a la hora de hacer el diagrama de clases, Ujú. yo entiendo de que, por ejemplo, la gran mayoría de los métodos, llamémoslo principales, deberían estar en la clase contenedora, digamos. Generalmente el método que es el responsable de llevar a cabo todo el caso de uso, por ejemplo, tiene que estar Sí. en la clase contenedora y no en una clase de actor, por ejemplo, supongamos. Mm. Entonces, no me No queda hay clase completamente actor, claro. ¿eh? No, sí, sí, por eso, Ojo. no hay que diseñar una clase de actor. El Lo que no actor no me... se modela en clase, no Sí, necesariamente sí, un actor tiene que ser de una clase. sí, 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 Normalmente sí, pero no necesariamente. sí. Mi pregunta es, ¿qué métodos, o sea, cómo nos guiamos nosotros para saber cuáles son los métodos que tienen que estar en las clases particulares, digamos, y no en la clase principal? Y todo aquello que vos vayas directo, que vos puedas decir que va a conocer esa clase. A ver, si yo estoy parada en el alumno, por ejemplo, o sea, el alumno, si yo digo que mi alumno conoce las cursadas y las materias que él está cursando, entonces yo desde alumno puedo ir a buscar las materias que yo curso. Si yo estoy parada en un solo alumno y este alumno va a conocer todas las materias que él cursa. Ahora, yo desde alumno no puedo ir a conocer todas las materias que se dan los días lunes en la facultad, porque no va a ser nunca, no va a ser responsabilidad del alumno conocer todas las materias, eso ya es el sistema. Ahora, ¿qué cosas sí puedo acceder de una clase? Son todo lo que tiene que ver con él. Entonces, el alumno, si yo modelo en mi diagrama de clase y en mi tarjeta CRC que el alumno conoce las materias que él cursa, que sería lo lógico, entonces yo este método lo puedo modelar acá. Podría ir a buscar todas las materias que cursa el alumno. Excelente. Ahí está, profe, porque nos confundía mucho cuáles eran al final los métodos que teníamos que tener en las clases así perdón, particulares. Sí, sí, se entiende, pero sí, por ahí viene la mano. Muchas Y gracias, todo profe. lo que sea dar de alta y crear va a ser desde la clase sistema, salvo que esté muy relacionado, por ejemplo, eh, si yo voy a dar de alta una factura, sí podría modelar desde factura que dé de alta líneas de factura, ¿sí? Porque es la clase Claro. que lo va a contener a sus propias líneas. Entonces la clase factura podría tener un add líneas de factura, pero nada más.
la clase cliente no puede crear una factura. Tiene que venir Claro, el sí, sí. sistema y crear la factura y después el cliente puede conocer las facturas a su nombre, pero no va a poder el cliente porque el cliente es una clase que no va a poder ir a crear la factura. Eso ya lo tiene que hacer el sistema. Sí, justo esa corrección de añadir línea de factura, nosotros la tuvimos en nuestro sprint. Muchas Bien. gracias, profe. Me resolvió la duda. Ya. Profe, una duda rápida que Sí. teníamos también con nuestro grupo. Ahí en el ejemplo un poco más abajo está lo del 5 que dice evaluación realizada, que se llama a sí mismo. ¿En qué casos se ocupan las llamadas a sí mismo en una clase, en una clase? Y, por ejemplo, un campo que sea calculable, vos tenés dos fechas, por ejemplo, vos almacenaste la fecha de que lo prestaste y la fecha que lo devolviste, y podés tener un método que te diga que si la fecha que te lo devolviste y la fecha que lo prestaste, la diferencia entre esos dos campos es mayor a 10, tenés que penalizarlo. ¿Sí? Entonces, podés hacer ese método sobre vos mismo, porque vos tenés toda la información que necesitas para poder dar la respuesta de si hay o no que penalizar a esa persona. Por darte un ejemplo que se me ocurre ahora, no me acuerdo cuál es el caso, pero si vos querés saber si hay que penalizar a un cliente, podrías desde la clase sistema ir a préstamo y recorrer los préstamos y ver a aquellas personas que hayan devuelto el libro 3 días después de que se lo prestó, vamos a suponer, y que te vaya devolviendo aquellos, y esos casos son casos que sobre sí mismo hace el cálculo. Bien, sí, porque teníamos esas dudas sobre las que se llaman a sí mismo. Como en este ejemplo, hay por ejemplo el 5 y el 6 de Y a evaluación ver qué realizada se es llaman así. evaluación realizada, evaluaciones cursadas. No sé ni, ¿tiene Es, opción acá? la descripción es de que el alumno tiene que evaluar a los profesores, como en el CISACAD. Y a ver, ¿está la descripción del caso de uso? No está acá. Creo que sí está un poco más arriba. Ahí. El alumno selecciona, pero no es esto, o será este 5, selecciona una a una la respuesta. No es ese, es No, por no coincide el 5 y el 6 son, creo que nomenclaturas que ocupan los profes como para ver el orden en el que van las cosas, pero no sabíamos bien para qué se hacía como la llamada recursiva, el método, por decirlo así, no entendíamos muy bien el fin. ¿Qué clase era? ¿Evaluación? Eh, no recuerdo, estaba, creo que es alumno. ¿Me Está un poco pasé? más arriba, sí, un poco más arriba está. Un poco más arriba, ahí. Acá. Está la evaluación realizada. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, lo más probable es que tenga un campo, habría que mirar qué es alumno. Puede ser que tenga un campo que sea si realizó si realizó o no la evaluación o algo de evaluaciones. Está la evaluación realizada y le pasa evaluaciones y cursada. Trajo el año de la cursada. Con el año de la cursada y las evaluaciones. Sí, no sé, tendría que analizar, tendría que ponerme a pensar, pero en principio, ya te digo, mientras el método lo pueda resolver con información que tiene la misma clase, la llamada se pone así, digamos. Es una flecha que sale de una clase y vuelve a sí misma, digamos. Eh, algún campo que sea calculable con información propia. Este parece que fue a buscar, ¿viste? Evaluaciones y cursadas. Cursada y evaluaciones, no sé si está acá. Sí está evaluaciones acá. Por ahí sobre sí mismo usa evaluaciones y cursadas y con algún campo propio, o setea si es que el alumno, no, porque es un método que está recuperando algo. Sí, no sé. Este le devuelve respuesta. Está la evaluación realizada con evaluaciones y cursadas. Ah, no, pero esta es la condición. Ah, no, ¿este es este? ¿Será de este? Sí, está medio raro.
Voy a buscar si quieren un ejemplo, pero en principio es así como te digo, no se me ocurre este caso, está más complejo que no sé qué, pero, pero el método sobre sí mismo es cuando vos con la información que tenés en esa misma clase, eh, por ejemplo, podés actualizar algo, digamos, ¿sí? Sobre vos mismo. Inclusive, podrías actualizar un campo sobre vos mismo porque tenés información propia, diríamos, que necesitas eh, cambiar. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Germán no me contestó, pero yo calculo que les pondrá en el foro el enlace a la clase de teoría, pues seguramente la hace desde su propio Zoom. Yo quería preguntar acerca de posibilidades de la tarea que teníamos, Ujú. pero estaba terminando, por eso no hablé antes. Todavía no lo terminé igual, pero antes de que termine preferiría preguntar nomás y después yo me pongo a hacer. No sé Bueno, si puedo compartir o algo y te digo. dale. Ah, ¿te tengo que dar o puedes compartir? Ahí reviso, creo que puedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ahí se ve. Sí, si podés hacer un poco de Zoom Sí, porque... sí, sí. Sí, sí. Bueno. La duda radicaba más en las cosas que nosotros teníamos que hacer con cliente, más Ujú, que sí el tema de las penalizaciones y eso. Nosotros tenemos acá, ahí encima estoy con el mouse. Tenemos acá, creamos el control, esto muestra las opciones, bla, bla, ujú, bla, selecciona evolución, bla, 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 escanea. Acá buscamos en toda la lista de préstamos el préstamo del ejemplar. ujú, Tenemos la fecha de devolución y acá estaba lo de que calculábamos la fecha. Esto de calcular la fecha, una de mis dudas era si nosotros podíamos directamente acá, porque acá en realidad mis compañeros o digamos, esto devolvía algo, pero no lo pusieron así. Yo no sé si mm. esto se puede hacer así, como para guardar ese valor. La otra era que ¿Qué esto, estás guardando ahí? yo lo tomé como un booleano. O sea, este comprobar fecha me va a devolver un verdadero o un falso. Si la fecha, o sea, está en término, va a ser un true, y si está fuera de término, va a ser un false. Ujú. Entonces, yo eso lo quise guardar ahí. Yo quería saber si nosotros esto directamente de acá, comprobar fecha, yo puedo mandarlo acá. Tipo, yo puedo poner if comprobar fecha. No, tipo, tengo que guardarlo en algún lado, ¿no? O sea, si esa información que obtuviste ahí está bien, vos ahí obtuviste la información de si está en término o no y ahora lo estás por guardar, estás por penalizar o no al cliente, digamos, según Claro, la claro. devolución de eso. No, Ajá. está bien como Entonces yo lo puse volaste. un option Sí. de if término false. Ujú. Esto yo quería saber si en lugar de hacer esto yo podría poner acá directamente el método como si fuera una función, digamos, y poner Eh, comprobar para, mm, fecha es igual a false. no, para mí está bien como lo modelaste. Ok, Modelaste sobre vos mismo. Eso es un poco la recursividad que vimos hoy sobre sí mismo. Ejecuta el método porque usa información propia y te devuelve y vos con esa información vas a hacer algo, que en este caso es penalizar o no al cliente. ajá. ¿Sí? Bueno, cuando entra acá, yo modelé lo de, bueno, pedir DNI antes Ujú, del loop, porque si no le estaría pidiendo varias veces el DNI al cliente y para mí no da. ujú, Entonces, pide, bueno, esto como que no tenía mucha idea qué hacer, pero me guié por lo que hicieron mis compañeros en esta partecita acá. ujú. Entonces el control le manda la UI
el de pedir cliente, solicita Ujú. DNI y vuelve DNI. Este es el DNI que ingresa a mi control y de acá yo tendría que mandar a esto, ¿no? O sea, estaba terminando, por eso no quería, pero... Ahí tu ingresar DNI también tendría que estar afuera de tu loop, ¿sí? Si bien se lo pediste afuera, va a estar ingresando todo Ah, ok. infinitamente en tu O sea, loop. esto sería algo así en realidad, y Claro, esto se movería más para abajo. claro. Ahí, no se mueve. Ujú. Ahí por ahí, algo así. Bien. Bueno, acá yo tendría el loop acá yo tendría una flecha, digamos, que vaya de mi control a cliente, que es este, que es una lista de clientes. Ujú, Y yo ya trabajo con este C, entonces no tengo que volver a acceder a la clase cliente. ujú. Mi selector me devolvería acá. Bueno, y lo que Y estás queriendo hacer es ya penalizarlo, diríamos. claro, eso es como Pues, que no sabía si primero encontrar el... Claro, adentro de este loop yo tendría que tener otra vez otro option que sea if mi DNI es igual a c.dni y ahí yo haría la penalización, ¿no? claro, o sea, ahí lo correcto sería que vos, está bien, que vos recorras y que accedas al DNI, exactamente al lugar donde vos querés Claro, actualizar. Y acá después de sería eso, que a ese DNI le pases la penalización, diríamos, y que actualices. punto, DNI, algo así. Y bueno, y acá Claro, yo le mando la penalización exacto. Sí, hasta el cliente. Ok, sí. eso por un lado. Después por Ujú, el otro lado era lo de las fallas. ujú. Em, bueno, sí, pasa que lo había borrado. Nosotros, creo que bueno. Ay, se me perdió. Espere, no puedo volver para abajo. ¿Dónde está? Quiero cambiar de... Ay, espera. Ay. Em, I, O, U. Ya. Ah, bueno, nosotros acá lo que habíamos hecho era solicitar fallas y devolvía, bueno, acá, bueno, ingresaba fallas, si es que había el control, como que pregunta si hay fallas. Ujú, Y acá solicitar fallas, no fallas, ingresar libro no fallas, registrar devolución. Y ahí como que terminaría. ujú. Ahora, ¿qué pasa si hay fallas? Entonces yo dije, no fallas me va a devolver, o sea, esto en realidad en lugar de no fallas va a ser fallas. Y para mí esas fallas yo también la vi como un booleano de vuelta. De la misma En forma que realidad, trabajé. ahí lo que le podés pedir es el estado del libro, más vale. Claro, o Y sea, este solicitar fallas era como que ver en qué condición se devolvía el libro. Ahora, si tenía fallas, iba a poner tipo correcto o sin fallas, como sin ningún, no hay ningún problema con la devolución. Y entonces acá fallas iba a ser false. Entonces, si entraba otra vez, hacer otra vez lo del option, a ver, o sea, tendría ingresar estado en lugar de ingresar fallas, estado, ujú, vendría acá otra vez option si estado es igual a true para que esté bien. En realidad para false, modelo primero false, cosa de que si no modelo no entra nomás y ya está. O sea, sí, si no tengo fallas no entra y pasa nomás como que está bien. Y sería lo mismo que esto, ¿no? Pero ahí claro, yo simplemente cambiaría en ese en ese I de LTP, o sea, en ese préstamo en particular. claro, Ahí en tendría que ese, acceder a la clase libro. Ah, no, a a la la, clase ejemplar. exacto, en ejemplar actualizarías el estado de ese ejemplar. Claro, y acá tendría que agregar ejemplar entonces, Ujú, para poder evaluar sí, el estado de la falla de ese ejemplar. Ok, eso no era. buenísimo. A ver si ya controlamos el de clases.
Eh, 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 El set, a ver, voy a preguntar, pensar primero que le voy a preguntar. No sé qué quería preguntar. Bien, Creo que eso nomás era todo. buenísimo. Bueno, chicos, ¿quieren preguntar algo más? Estamos entonces. Bueno, eh, estén atentos al foro, a ver si Germán les manda. ¿O quieren quedarse en este Zoom por las dudas que Germán me avise? Consultas, novedades. No, no. Bueno, yo creo que Germán les va a mandar enlace de Zoom en el campus, pero dejo abierto este Zoom por las dudas. Cualquier cosa que él me avise, yo les escribo por acá y les aviso. Y si manda otro Zoom, nos vemos en 15 minutos en el otro Zoom, ¿sí? Bueno, profe. Chau, chau, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chau, chau.